Reciban un cordial saludo, estudiantes de grado 11 del Colegio Gimnasio Imperial. A continuación hablaremos acerca de derivada genética. ¿Qué es la derivada genética? Sabemos ya por el taller que realizamos, el taller número 1, que la derivada genética está relacionada con las variables genéticas, como lo es la población inicial, la tasa de natalidad, que indica la tasa de nacimiento de los individuos, y la tasa de muerte de esos individuos, que la reconocemos como mortalidad. Pero bueno, para avanzar necesitamos definir qué es derivada genética. Pues bien, la derivada genética es una fuerza que afecta al proceso evolutivo, pero que está diferenciado de la selección natural. Recordemos que la selección natural la propuso Darwin, Charles Darwin, como resultado de su expedición en la isla de Galápagos y junto con su barco, el Virol. Entonces él propone esta selección natural, dice que las especies principalmente no crecen exponencialmente, sino que siempre crecen de acuerdo a los recursos que haya, recursos como el alimento y recursos como la región geográfica. A su vez, él dice que sostuvo que esta evolución, luego de que hay una gran cantidad de población o de individuos, hay un cambio en el ambiente que hace que solo el más fuerte sobreviva. Pero entonces recordemos que derivada genética es muy diferente de la selección natural que propone Charles Darwin. Eh, este fenómeno de derivada genética consiste en la pérdida de diversidad genética dentro de una población de forma azarosa, es decir, al azar, alterando la frecuencia de las características que aparecen en los individuos de un mismo grupo. Es necesario recordar que esto provoca una disminución de la diversidad en las poblaciones y se da en pequeñas poblaciones conformadas por una cantidad reducida de individuos. La derivada genética está relacionada con un concepto que es el de estocasticidad, y vamos a hablar estocasticidad. Hay diferentes tipos. Estocasticidad genética, que se hace referencia a esas mutaciones o disturbios genéticos al azar. Recordemos que una mutación es el cambio en el gen, una variabilidad en el gen, o que produce cambios en los alelos, y que esta variabilidad se puede, digamos que, eh, heredar de generación en generación, y existen diferentes tipos de mutaciones. Por ejemplo, está la mutación benéfica, que permite la variabilidad y permite que los individuos que la sufran se adapten a el ambiente y lo mejoren, y también se puede transferir de generación en generación, transmitir de generación en generación. Existe también la mutación neutra, que no causa ni perjudica el desarrollo del individuo, y existe la mutación letal, que es aquella que hace que el individuo, por ejemplo, no se pueda desarrollar, o que se desarrolle durante un tiempo y luego muera. Entonces pone en riesgo la vida del individuo. Existe otro cambio, que es la estocasticidad ambiental, que son disturbios, cambios generados por condiciones ambientales de improviso en un momento determinado, como huracanes, erupciones volcánicas o tsunamis que acaban con el ecosistema. Entonces, eso es una estocasticidad ambiental. Existe también la estocasticidad regional, que es la afectación esporádica que ocurre desde una escala reducida hasta varias hectáreas. Ejemplo, un incendio forestal. Entonces es algo que no afecta tanto, no tiene un impacto como la ambiental, sino es algo más local. Y por último está la estocasticidad demográfica. Son los cambios en relación a mortalidad, natalidad en una población debido al azar o efectos ocasionales que no están necesariamente relacionados. Estos cambios ocurren en la dinámica de presa, predador, que son relaciones intraespecíficas que se dan entre individuos de diferentes especies. Bueno, pero para definir esa derivada genética es necesario también conocer y tener claro conceptos como cromosoma. Recordemos, perdón, que el cromosoma se compone de ADN estrechamente enrollado muchas veces alrededor de unas proteínas que se llaman histonas.
Un cromosoma está conformado por un brazo corto que llamamos P y un brazo largo que llamamos Q. Dentro, en el centro, existe esa región que se llama centrómero. Los genes van a ocupar una región del cromosoma y el lugar donde se ubica un gen se llama locus. Recordemos que cada cromosoma tiene su forma característica y se utiliza para describir la localización de genes específicos. Entonces, el gen está conformado por el ácido desoxirribonucleico, que es la base de datos de información química que lleva el conjunto completo de instrucciones para la célula. Cada gen contiene un conjunto particular de instrucciones, por lo general de codificación para una proteína en particular o para una función particular. Entonces tenemos nuestro cromosoma, tenemos nuestro gen, el gen ya sabemos que entonces tiene la información química para codificar una característica. Por ejemplo, hablamos del color de los ojos. Entonces hace que se codifique una proteína y esa proteína es la encargada de darle un color a nuestros ojos característico, negros, azules, verdes, etcétera. Pero entonces esa es la función del gen. Y vamos entonces ahora a definir qué es alelo. Un alelo es una forma alternativa de un gen, un miembro de un par que se encuentra en una posición específica en un cromosoma específico. Por ejemplo, acá tenemos dos cromosomas y tenemos un gen aportado por el padre y un gen aportado por la madre. Recuerden que este par de genes se llaman genes alelos y están eh, codificando una característica. ¿Cuál característica? El pelo. El pelo. Y entonces si están de color azul significa que ambos genes son recesivos. Si son recesivos se simbolizan con la letra minúscula y significa que producen pelos largos. Entonces tanto el padre como la madre están diciendo que sus descendientes van a tener pelo largo. En este caso tenemos que el padre puso un gen para codificar el, el tamaño del pelo y dijo que fuera pelo corto. Recordemos que este gen L se representa con letras y si está simbolizado con una letra mayúscula significa que es dominante. Entonces este gen es dominante y aquí tenemos entonces el gen recesivo que dice que el pelo largo. Entonces tengo que el padre dice que el pelo corto y la madre que el pelo sea largo. El resultado, los descendientes van a tener pelo corto, porque L es el gen que domina y eso es un par de genes, alelos que codifican un carácter, una característica física que finalmente vamos a ver. Aquí ya para finalizar este ejemplo podemos ver que tanto el padre como la madre han dado que esta característica de pelo corto, entonces sus descendientes van a ser de pelo corto. Bueno, vamos a hablar entonces de un genotipo y de un fenotipo para que ustedes lo identifiquen, que son conceptos claves para tener en cuenta a la hora de hablar de, de genética. Pero entonces, ¿qué es el genotipo? El genotipo es el código interno, la información heredable realizado por todos los organismos vivos. Esta información almacenada se utiliza como un plan maestro, conjunto de instrucciones para la construcción y el mantenimiento de una criatura viviente. Entonces, a palabras simples, el genotipo está dado por la composición cromosómica. Recordemos que los genes se representan con una sola letra y si está en mayúscula significa que es un gen dominante, que esa característica va a dominar. Y si el gen está en letra minúscula significa que es un gen recesivo. Entonces nosotros siempre representamos la composición cromosómica, en este caso, a través de letras mayúsculas o minúsculas. Bueno, luego, ¿pero qué es el fenotipo? El fenotipo constituye las características observables de un organismo, lo que finalmente nosotros podemos ver, por ejemplo, el color de los ojos, el tamaño alto, enano, la forma, digamos, de la albergilla que vio Juan Gregorio Mendel, que él trabajó, podría ser ovalada, recta, y el comportamiento que resulta de la interacción de un genotipo. Siempre
el resultado del fenotipo me va a dar una característica y esas características físicas que yo voy a ver me va a dar el fenotipo. Herencia genotípica total con el medio ambiente. Y bueno, digamos que para profundizar un poco también vamos a ver qué son frecuencias alelas. Las características del acervo genético de una población se pueden describir por medio de parámetros estadísticos. Estos parámetros representarían la frecuencia o proporción en la que se encuentran los diferentes alelos y combinaciones genéticas dentro de dicha población. Nosotros dijimos que para tener una característica física habían dos alelos, uno aportado por el padre y otro aportado por la madre. Todas las posibles combinaciones es lo que nosotros llamamos frecuencias alelas. Puede ser que el gen aportado por el padre sea dominante y el gen aportado por la madre para una característica también sea dominante, o que ambos sean recesivos, o que uno sea dominante y el otro recesivo. Todas esas las llamamos frecuencias alélicas, todas las posibles combinaciones. Bueno, vamos a ver un video para profundizar un poco más acerca de estos conceptos que hemos hablado. Entonces espero que le preste atención y responderé cualquier pregunta. ¿Recuerda qué es la genética? La genética es la ciencia que estudia cómo se heredan las características de un individuo a otro por medio del ADN. El 50% de este ADN lo aporta la madre y el otro 50% el padre. Cuando se unen los cromosomas de la madre y el padre, tenemos como resultado una nueva combinación de información genética que se llama genotipo. El fenotipo es la forma en que se manifiesta el genotipo en un organismo. Un rasgo físico puede manifestarse de diferentes formas. Por ejemplo, tenemos un grupo de conejos, donde el pelaje de algunos es de color blanco, café, gris o negro. Aquí la característica del color del pelaje se manifiesta de diferente en cada uno de ellos. Dos de estos conejos se cruzan. La madre aporta la característica de pelaje negro y el padre el blanco, y tienen una cría de color negro. Esto sucede así porque el color negro es dominante sobre el blanco. Si los dos conejos aportan el gene de color blanco para el pelaje, su cría será de este color porque no hay un color dominante sobre él como el negro. Genéticamente a esto lo llamamos recesividad. Cuando los dos genes aportados por los padres son exactamente iguales, el genotipo es homocigota. Y cuando los genes son diferentes, el genotipo será heterocigota. Un cruce monohíbrido es el análisis del comportamiento de la herencia de una característica específica brindada por dos individuos. Los cruces monohíbridos funcionan como un juego, donde combinamos los alelos para saber cuál es la probabilidad de obtener un determinado genotipo y fenotipo. Para mencionar este cuadrito que nosotros podemos ver acá, es los famosos cuadros de Punnett, y para ellos lo que se hace es que nos muestran, digamos, todas esas frecuencias alélicas que pueden tener los descendientes. Entonces, en este caso tenemos el padre y la madre. Entonces, el padre está aportando dos alelos, ¿cierto? N mayúscula y N minúscula, o sea que es híbrido, y aquí este es homocigoto dominante. Si yo empiezo a mirar, cruzo tanto columnas como filas, me da que NN, aquí me da N mayúscula, N minúscula y así sucesivamente. Cada uno de estos cuadritos forman un fenotipo. Recordemos que siempre va a predominar, todos estos son los genotipos, perdón, y recordemos que para el fenotipo la característica física va a predominar el rango, digamos que la letra, el rasgo que está determinado por la letra mayúscula. Entonces, para que lo tengan en cuenta. En este video vamos a ver los que responden a las predicciones brindadas por Mendel. Empecemos con un ejemplo. Tenemos un conejo blanco homocigota que se cruza con una coneja negra también homocigota para la característica del color del pelaje. El negro es dominante. Sabemos que tenemos una coneja negra que es dominante y homocigota.
Necesitamos expresar esto con simbología. ¿Cómo lo hacemos? Las características dominantes siempre se van a representar con una letra, la que usted prefiera. La palabra homocigota nos dice que tenemos dos gen iguales en sus características y la dominancia siempre se representa con letras mayúsculas. Entonces, ¿cuál es la simbología para la coneja negra? Dos letras mayúsculas iguales. En este caso usemos dos N mayúsculas. El conejo blanco no es dominante, es recesivo, pero sí es homocigota. ¿Cómo lo representamos? Con la misma letra, pero en minúscula, dos Ns minúsculas. Evite usar una letra diferente para la misma característica en un cruce monohíbrido, porque esto se leería como si estuviera cruzando dos características diferentes, como por ejemplo el color del pelaje y el tamaño de las orejas. Cuando usted tiene la simbología completa, puede empezar a jugar. Como vimos en el juego, hacer los cruces es realmente sencillo. Solo tenemos que tener muy claro que vamos a cruzar con qué. Retomemos el ejemplo anterior. Para hacer los cruces, trabajaremos con las letras que representan a cada conejo y que son la simbología que resume las características genéticas de ellos. Las colocaremos por separado, un par en posición vertical y otra en forma horizontal. Y hacemos el cruce. Esto representa la segregación de caracteres. No podemos dar por terminado un cruce sin dar la respuesta genotípica y fenotípica. Los cuatro cuadrantes centrales representan el 100% de la probabilidad de la herencia de esta característica. Si cada uno de los cuadrantes empieza con una letra mayúscula y la otra minúscula, quiere decir que el genotipo es 100% heterocigota, pues tenemos dos letras de diferentes tamaños. Ahora, si la N mayúscula representa el color negro y la N minúscula el blanco, ¿de qué color son los conejos? Cuando hay una letra mayúscula en el resultado de los cruces, la característica que refleja esta letra es la que podremos ver en el individuo. Esto quiere decir que los conejos tienen un fenotipo 100% de pelaje negro. El ejemplo anterior nos deja muy claro que gran parte del éxito a la hora de resolver un cruce monohíbrido depende de que sepamos extraer la simbología de los datos que nos dan. Para reforzar esto, analicemos y resolvamos juntos el siguiente cruce. Analicemos la herencia genética de esta familia de conejos. Tenemos dos pares de abuelos, donde cada uno es de un color diferente, blanco y negro. La característica de color negro es dominante sobre la blanca, lo que hace que sus crías sean de color negro. Si estas crías se unen para tener sus propias crías, ¿cómo será su herencia genética? Lo primero que nos interesa saber es cómo serán las crías de los dos conejos negros. Pero, ¿cómo son genéticamente los conejos negros? Cada conejo negro tiene un padre de color negro y el otro de color blanco, lo que significa que las crías llevan un alelo de la característica de color blanco en su ADN, aunque no se manifieste en él. ¿Cómo representamos esto? La característica que se manifiesta, el color negro, siempre se indicará con letras mayúsculas, una N mayúscula, y la recesiva con una letra minúscula, la N minúscula. Cuando hablamos de que ambos conejos negros que se cruzaron tenían la misma característica, significa que los alelos de ambos padres se representan con una N mayúscula y una N minúscula. Ahora que conocemos la herencia genética de los abuelos y padres conejos, podemos hacer el cruce monohíbrido para determinar cómo será la próxima generación de crías. Coloquemos las características que determinamos en el cuadro de Punnett. Usualmente, las características de la madre se ubican en la primera columna vertical y las del padre en la primera fila horizontal y hacemos el cruce. Ahora ya podemos predecir cómo será la próxima generación de esta familia de conejos. El total de cuadrantes equivale al 100%, por lo que cada uno equivale a un 25%. A nivel de genotipo, ¿cómo son las crías? 25% dos Ns mayúsculas, homocigota dominante, 50% una N mayúscula y una minúscula, heterocigota, y 25% dos Ns minúsculas, homocigoto recesivo.
Pero ¿cómo se reflejarán estas características en lo físico? El fenotipo de los conejos será 75% negros y 25% blancos. Recuerde que cuando resuelva cruces monohíbridos deberá aplicar las siguientes reglas para que su respuesta sea correcta. 1. Determine la simbología adecuada. Estos cruces siempre se hacen con una misma letra. 2. La dominancia siempre se representa con mayúscula, la recesividad con minúscula. 3. Cuando hablamos de homocigota, colocamos dos letras iguales, mayúsculas o minúsculas. Y si es heterocigota, dos letras diferentes, o sea, una mayúscula y otra minúscula. El homocigota puede ser dominante o recesivo. Y 4. Por último, no olvide que la respuesta de un cruce siempre se dará con relación a las características de genotipo y fenotipo. Hemos expuesto un cruce que responde a lo que conocemos como herencia mendeliana. Bueno, aquí nos dan una explicación más amplia de lo que estábamos anteriormente mirando, intentando explicar, intentando pues explicar acerca de lo que es la derivada genética y cómo está involucrada tanto con definiciones como alelo, gen y cromosoma, y a la misma vez con todos los aportes que realiza un Mendel. Bueno, ya para finalizar, entonces voy a recordarles algo del trabajo práctico. Recuerden que ustedes deben tomar apuntes acerca de lo que se explicó en el video. Deben tomar fotos y subir estas evidencias junto con la guía número 2 que se encuentra en la plataforma de Moodle. Si usted llega a consultar material virtual, no olvide, o cibergrafía, no olvide colocar las referencias, porque es información que usted no se está inventando, sino que ya está soportada, es tomada de fuentes verídicas. Por último, en cuanto a las notas, me encuentro haciendo videos para todos los cursos, haciendo guías y a su vez calificando. Les pido el favor de que me tengan paciencia y cuando yo tenga tiempo, en cualquier momento le haré llegar su nota y la respectiva retroalimentación. Agradezco a todos por su atención prestada y nos veremos pronto en una clase virtual y allí podré aclarar sus dudas. Hasta luego.